Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo amo a Jesús, que murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en mis triunfos su gloria veré. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en mis triunfos su gloria veré. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la luz de Jesús, para mí es de gran compasión, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré a Jesús, y en mis triunfos su gloria veré. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermana, por compartir tan maravillosa alabanza.
Hermanos, llegado el momento para oír y para recibir la palabra de Dios, quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias y vamos a abrir en el Evangelio de Juan en el capítulo 21 para referirnos al texto de la palabra de Dios que se encuentra en el mismo. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito a que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y ahí estaremos dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y echaron ya, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Hasta aquí vamos a dar lectura. Oremos. Padre, queremos agradecerte la oportunidad que tenemos de reunirnos para meditar en tu palabra, y traída la lectura de tu palabra, Señor, en esta hora, llegado el momento de la exposición de la misma, pedimos de ti la gracia del denuedo, de la revelación y de la sabiduría, Señor, para hablar con palabra de ciencia, Señor, para hablar con palabra de sabiduría, a fin de que el mensaje sea claro y comprensible, Señor, a oído de todo tu pueblo, y en ello seamos enriquecidos conforme al propósito de tu voluntad. Queden excluidos los argumentos, los pensamientos y las intenciones del hombre, para que en todo se haga notorio que es tu obra y que tú te encuentras en medio de ella, dándote gracias en todo por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas nos fueron hechas posibles. Amén. Hermanos queridos, dice la Escritura que ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y en la mañana nosotros hemos estado meditando en cuanto a la primera y la segunda oportunidad en la cual Jesús se manifestó a sus discípulos. En la primera oportunidad, la dificultad que los discípulos tenían era que se encontraban amedrentados a causa de los judíos, porque le habían dado muerte a su maestro.
le habían dado muerte a su maestro y viendo que, o entendiendo como que ellos habían tenido un triunfo sobre la obra de Jesucristo, quedaron amedrentados, atemorizados, escondidos en un aposento alto, pensando que luego seguiría la persecución a ellos. Y uno de los discípulos quedó ausente, no estaba presente cuando Jesús se manifestó y mostró las marcas de sus manos, mostró su costado abierto por la lanza del soldado romano, y no estaba presente cuando el Señor Jesucristo sopló y les infundió el aliento, soplando el Espíritu Santo sobre ellos, y fueron fortalecidos en su ser interior para poder extenderse y poder ir hasta la otra etapa en la cual el Señor estaba llevándoles. Y en la segunda oportunidad ya se manifestó para Tomás Dídimo, quien había estado ausente y quien dijo: si yo no pusiera mi dedo en su mano y no metiera mi puño en su costado, no puedo creer que es Jesucristo. No podía creer. En su corazón tenía un combate, tenía un conflicto. Y durante 7 días combatió el testimonio de los discípulos, las evidencias que los discípulos le daban en cuanto a la resurrección de Jesucristo y la incredulidad. Pero dice que al 8º día se presentó el Señor Jesucristo y llamándole a Tomás Dídimo le dijo: ven, mete tu dedo en mi mano, mete tu puño en mi costado, ve que soy yo, le dijo. Y así Tomás Dídimo dijo: Señor y Dios mío, Señor y Dios mío. Ya la incredulidad no estaba ocupando lugar en su corazón, no estaba ocupando lugar en su mente. Y podemos ver cómo el Señor les asistió. Podemos ver cómo el Señor en su necesidad los fue asistiendo. Porque había una etapa que ellos tenían que cumplir, había un tiempo al cual ellos tenían que alcanzar. Y a medida que iban yendo hacia ese tiempo, el cumplimiento de ese tiempo, necesitaban ser cuidados todavía por el pastor y obispo de sus almas, que era Jesucristo. Y aunque Cristo había resucitado victorioso de entre los muertos y tenía un lugar a la diestra del Padre, Él descendía para dar evidencias de su resurrección, pero no descendía para que todos le vieran, sino que descendía para un grupo en particular, para personas específicas descendía, y todos los que le vieron eran discípulos. Era gente que le seguía y que aguardaba la promesa del Señor Jesucristo, de que no les desampararía, que no les dejaría solo, sino que enviaría a uno semejante a Él, para que esté con ellos todos los días de su vida y hasta el fin. Sin embargo, nosotros podemos mirar, hermanos, que aunque Pedro fue entre los discípulos el primero que entró en la tumba y pudo ver que la tumba estaba vacía, podemos mirar que aunque Pedro, cuando se apareció Jesucristo y les infundió fuerza y aliento, dándole evidencia de su resurrección y habiendo soplado el Espíritu Santo y comisionándolos, diciéndole: como el Padre me envió, también así yo os envío. Podemos mirar que al 8º día, cuando se le apareció a Tomás Dídimo, Pedro quedó allí, siendo un espectador de lo que sucedía. Y si bien fue ministrado, fue tratado por el Señor, pero no fue ministrado personalmente. Y Pedro tenía un conflicto en su interior, y nosotros sabemos cuál era el conflicto en su interior, que le había negado 3 veces en el patio del dolor. Por lo cual él se miraba a sí mismo y decía: yo no califico, estoy entre estos, pero no califico. ¿Y cómo sabemos que ese era su pensamiento? Por causa de la dirección, por causa del comisionamiento que el Señor le dio. Cuando el Señor lo comenzó a ministrar en forma personal, le dijo: apacienta mis corderos. Él creía que iba a volver a su antiguo oficio, ser pescador. Pero una vez más, fracasó en su antiguo oficio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que él fuera un pescador de hombres.
El plan de Dios para él era que fuera un pescador de hombres. Pero los tiempos iban transcurriendo y él seguía teniendo el combate en su corazón hasta que se manifestó lo que había en su corazón. ¿Cuándo se manifestó lo que había en su corazón? Cuando dijo, me voy a pescar. Cuando tiró la toalla, se manifestó lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque si él se sintiera seguro, si él hubiera estado seguro de su llamamiento, hubiera estado seguro de que él calificaba, nunca hubiera tirado la toalla, nunca hubiera querido volver a su antiguo oficio, siempre hubiera perseverado y permanecido allí sabiendo que el Señor le había llamado y le había comisionado y le había dado evidencia de su resurrección y había soplado impartiéndole el Espíritu Santo para que le fuera infundiendo aliento y fuerza para ir hasta la otra etapa. Sin embargo, vemos que el Señor no lo ministró. ¿Por qué? Porque primero se tenía que manifestar lo que había en su corazón. El Señor conoce las intenciones que hay en nuestro corazón, lo escudriña el corazón. Y hay cosas que nosotros no hablamos con nadie, hay cosas que no le contamos a nadie, pero que están allí. Y cuando nosotros rendimos, cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros bajamos los brazos, ahí es cuando la gracia de Dios viene para socorrernos. Mientras nosotros estamos resistiendo a la tentación, mientras nosotros estamos resistiendo a la lucha, el Señor no obra. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo a nosotros y a nuestra fuerza. Pero cuando nos rendimos y decimos, más, sí, ya está, no doy más, y bajamos los brazos, ahí es cuando el Señor viene para confirmarnos por medio de su palabra, para que nos demos cuenta que si vamos a salir adelante, nunca vamos a salir adelante por nuestras propias fuerzas. Si él iba a cumplir con la comisión que el Señor, para el cual el Señor lo había apartado, él no iba a poder cumplirla con su propia fuerza. Pero él experimentó el negarle al Señor. Cuando le dijo que le iba a seguir hasta a la misma muerte, el Señor le dijo, 3 veces me vas a negar antes que cante el gallo. Tuvo experiencia que no podía cumplir lo que él decía. Pero asimismo todavía permanecía el orgullo. Y luchaba y trataba de permanecer en el ministerio, trataba de permanecer haciendo la obra, hasta que un día dijo, me voy a pescar. El día que dijo, me voy a pescar, fue el día que si él ese día hubiera pescado, hubiera dicho, mi propósito está en la pesca. Toda mi vida fui un pescador. Toda mi vida me dediqué a tender las redes, me dediqué a salir con la barca, a pasar las noches en las aguas. Toda mi vida me dediqué a eso. Mi propósito está ahí. Si hubiera tenido éxito, pero el Señor no permitió que tuviera éxito. ¿Los pescados estaban? Sí que estaban. 153 y de los grandes. Narra la Escritura, ¿no es cierto? Quiere decir que los pescados estaban. Y estos no eran neófitos en el oficio, eran entendidos en el oficio. Y no fueron un ratito y bajaron los brazos, estuvieron toda la noche, pero nada pudieron pescar. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, no le va a dejar prosperar en su propio pensamiento, no lo va a dejar prosperar en su intención, sino que le va a poner freno, le va a poner obstáculos para llevarlo a su plan, para llevarlo al cumplimiento de su palabra. Él no iba a ser nunca más pescador, sino que iba a ser pescador de hombres. Ahora cuando comieron, dice, ninguno se animó a proferir palabra alguna. ¿Por qué? Porque sabían que era el Señor. ¿Por qué Pedro no abrió la boca y dijo, Señor, cuán arrepentido me encuentro? Porque tú me dijiste que te iba a negar, yo dije que te iba a seguir hasta la muerte, pero mirándote a los ojos 3 veces te negué. Sabiendo que tú me habías hablado anticipadamente, no habiendo creído lo que tú me dijiste, 3 veces te negué. Pero no habló ninguna palabra. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor lo sabía todo. Por eso le dijo, ¿me amas?
Él dijo, tú sabes que a pesar de que te he negado, que a pesar de que no he creído a tu palabra, que tengo el conflicto de que soy un orgulloso, tú sabes que te amo. Entonces el Señor lo confirmó nuevamente y le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, hermano querido y hermana querida, de esto nosotros podemos hablar y podemos gozarnos viendo el cuidado que tiene el pastor y obispo de nuestras almas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo me puedo identificar con Pedro como un hombre orgulloso, me puedo identificar con Tomás como un incrédulo, me puedo identificar con el resto de los discípulos que estaban amedrentados, atemorizados a causa de la lucha, a causa de la dificultad. Y puedo ver la gracia del Señor para con cada uno de ellos. Y esa gracia, hermano querido, llega a mi vida para hacerme saber que así como el Señor estuvo con ellos y les sostuvo y les socorrió en su necesidad, también el Señor está conmigo para sostenerme y para socorrerme en mi necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros nos formamos una idea o traemos un pensamiento y decimos, si a Tomás, que era un incrédulo, lo fortaleció mediante el ver, mediante el palpar, ¿por qué el Señor no me permite ver? ¿Por qué no me deja tocar? Para vencer a la incredulidad. Si a los discípulos cuando estaban amedrentados y atemorizados se les presentó en forma visible, dándole evidencia de su resurrección, diciendo, mirad que soy yo, miren mis manos, miren mi costado, vean que soy yo. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor no se me aparece en forma visible, dándome evidencia de mi resurrección, de su resurrección, y que está conmigo para ayudarme? Si a Pedro lo ministró, preparándole un desayuno y teniendo comunión con él y hablándole a su corazón y diciéndole me ama, porque alguien que te pregunte, alguien que nos pregunte si le amamos, ¿a dónde nos está hablando? El corazón. Si dijera, ¿te gusta cómo me vestí? ¿A dónde nos está hablando? A la vista. ¿Te gusta como canto? ¿A dónde está hablando? Al oído. Pero si nos dice, ¿me amas? ¿A dónde nos habla? Al corazón, ¿no es cierto? Porque ¿dónde se encuentran esos sentimientos? En el corazón. Jesús sabía el combate que Pedro tenía, por eso le dijo, ¿me ama? No le dijo, ¿estaba rica la comida? ¿Estaba rico el desayuno? No le dijo, ¿te gusta mi nueva apariencia? Dijo, me ama, le habló el corazón, porque ¿dónde tenía en conflicto Pedro? En el corazón, con nadie lo hablaba. ¿Qué iba a hablarlo si eso era una vergüenza para él? Era un oprobio para él decir que había negado 3 veces bajo juramento, que no le conocía el Señor. Era una vergüenza, era un oprobio, no lo iba a decir a nadie. Pero el Señor sabía lo que había en su corazón y cómo el diablo trabajaba con esos sentimientos para que él se viera descalificado por todo lo que él había hecho en contra del Señor Jesucristo. Pero el Señor lo ministró teniendo comunión y decimos, si yo he hecho tantas cosas vergonzosas que han ofendido a Dios, ¿por qué el Señor no me ministra teniendo comunión conmigo? De la manera en que tuvo comunión con Pedro. Porque mientras yo estaba hablando, hermanos, yo estuve diciendo que el pastor y obispo de nuestras almas les estaba velando por ellos, les estaba cuidando, infundiéndole aliento y fuerza, pero para llevarlo a otra etapa que estaba también preparada por Dios para ellos. ¿Cuál era la otra etapa? La que iba a acontecer en Pentecostés. Y ahí nosotros podemos mirar que a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, los discípulos nunca más fueron los mismos. El que le negó fue el primero que se paró y que dijo, no, varones, no es que estamos ebrios, son las 9 de la mañana. Es lo anunciado por el profeta Jonás, que dijo que en los postreros días sería derramado del Espíritu Santo y todos seríamos llenos y hablaríamos
palabra profética. Es lo acontecido, lo que aconteció es lo anunciado. Entonces esa ya era otra etapa. Y ellos sacaban fuerza de otro lado. Hasta ese momento las fuerzas para ellos venían del Señor Jesucristo, pero cuando descendió el Espíritu Santo, las fuerzas ya no venían del Señor Jesucristo, sino que venían por medio del Espíritu Santo, el cual toma del Señor Jesucristo y nos lo da a nosotros. Por eso dijo, cuando venga el Espíritu Santo, tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Por qué? Porque no hablará de su propia cuenta, sino de lo que Él oye, es de lo que Él hablará. Por eso os digo que tomará de lo mío y lo hará saber. Esa era otra etapa. Porque a veces nosotros leemos y no miramos en el tiempo y decimos, pero si a Tomás se le apareció y le dijo, poné tu dedo, ¿por qué no te me apareces? Si a Pedro lo ministró teniendo comunión con él, preparando un desayuno, ¿por qué no puede hacer así conmigo? Porque nosotros ya estamos viviendo otra etapa. Por eso Jesús le dijo a Tomás, si usted mira, dice, bienaventurados los que han creído sin haber visto. ¿Por qué? Porque él hablaba de esta otra etapa. No estaba hablando del defecto de Tomás. No necesitaba hablar del defecto de Tomás. Si él conocía los defectos que tenía Tomás y conocía el plan y el propósito, él estaba hablando de este tiempo, del tiempo en el cual por medio del Espíritu Santo no se requiere ver para creer. Por eso dijo, bienaventurados los que habéis de creer sin ver. Estaba hablando de este tiempo. Este es un tiempo donde no se requiere ver para creer. No es que estaba marcando el defecto, diciéndole, Tomás, sos un incrédulo. Si él sabía, ¿y para qué le iba a remarcar el defecto si él venía para ayudarlo? Él venía para auxiliarlo en su necesidad, para que pudiera llegar hasta la meta. Esa es la gracia. Ese es el cuidado del Señor. Esa es la gracia. Y ese es el cuidado del Señor. No necesitaba remarcar nada, ni avergonzarlo a Tomás, sino que él estaba hablando de otra etapa. La etapa en donde la iglesia no necesita ver para creer. Por eso Jesús dijo, bienaventurados aquellos que creen sin ver. ¿Quiénes son los bienaventurados? Nosotros, la iglesia. Por eso cuando el apóstol Pablo se despedía allí en Macedonia, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 32, dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A qué lo encomendó? A Dios y a la palabra de su gracia, la cual lleva poder para sobreedificarnos y para darnos herencia entre los santificados. Por eso nosotros tenemos que mirar en etapas la Biblia y entender que las cosas que vivieron los primeros discípulos con el Señor y el cuidado que el Señor tenía para con ellos, hermanos, no es el mismo tiempo que el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Si hubiera una palabra para nosotros, más allá de que nos muestra Dios el cuidado que Él tiene de los que llaman para que tengamos seguridad por medio de lo que nosotros miramos en las Escrituras, en este tiempo una palabra puede despertar, hermanos, en nuestro corazón y puede infundirnos el aliento y las fuerzas que se requieren para salir del estanque, para salir del agobio, para salir del temor, para salir de la incredulidad, para salir de la duda, para salir de toda incertidumbre. Nos puede levantar y afirmarnos sobre nuestros pies y hacernos estar firmes, sabiendo que el que habló no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Amén.
sabiendo que el que habló dará cumplimiento a su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo no los encomendó a otra cosa, sino a quien, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia entre los santificados. Entonces, ¿cuánto valor tiene, hermano querido? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que crean sin ver. ¿Quiénes serían los que creerían sin ver? Los que entraríamos a formar parte de la iglesia en este tiempo, en el tiempo en el cual el Espíritu Santo está operando y haciendo la obra de Dios en medio nuestro, confirmando y afirmando nuestros corazones en cuanto a la gracia que nos fue concedida por medio de Jesucristo y la herencia que tenemos con todos los santos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros no podemos idealizar a Dios y decir, bueno, tiene que ser así, de esta manera, sino tenemos que ir mirando y entendiendo, hermano querido y hermana querida, en qué tiempo estamos viviendo. Este es un tiempo para estar atento a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que va alumbrando hasta que el día esclarezca. Él no dijo, tenemos al pastor y al obispo de nuestras almas, al cual tenemos que confiar. Tenemos la palabra más segura. Ahora el pastor y el obispo de nuestras almas es el que nos suministra esta gracia. El que hace esa obra estando en medio nuestro. ¿Por qué? Porque le da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma lo del Señor y lo suministra a nosotros. ¿No dijo el Señor que ese era el orden y que de esa manera iba a ser hecha su obra? Entonces, ¿quién es el que escudriña los corazones y sabe las intenciones y sabe la lucha que tenemos y la necesidad que tenemos de una palabra específica, la necesidad que tenemos de una palabra que ilumine los entendimientos, que nos lleve a tener una comprensión en cuanto al cuidado y en cuanto a la protección de Dios sobre nuestras vidas? ¿Quién es el que hace esa obra sino el mismo Señor Jesucristo? Por eso es que este es un tiempo que tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, como una antorcha que va alumbrándonos, para que no andemos a tientas, para que no andemos en tinieblas, para que no andemos tropezando, y tenemos que descansar en Dios, que así como cuidó de sus discípulos en ese tiempo, porque era una etapa en la cual todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos y en su necesidad los iba ministrando, a medida que se iba manifestando lo que había en sus corazones. ¿Quién conocía de las necesidades que había en sus corazones? ¿Quién marcaba el tiempo para aparecerse? ¿Por qué no apareció cuando Tomás estaba en medio de ellos? Si no esperó que se manifestara lo que había en el corazón de Tomás, diciendo, si yo no veo, no puedo creer. ¿Quién sabía de eso? ¿Quién sabía del combate que tenía Pedro en cuanto se calificaba para el ministerio para el cual había sido llamado o no había sido llamado? ¿Por qué esperó el Señor a que Pedro dijera, me voy a pescar? ¿Y cómo es que no pescó si los peces estaban ahí? ¿Por qué no pescó? Porque el plan de Dios no era que él pescara, sino que el plan de Dios era que él reviviera su llamamiento. ¿Cuándo tuvo su llamamiento él? Cuando dijo, en tu palabra echaré la red. Cuando echó la red, en la palabra del Señor sacó una gran cantidad de peces que la red se rompía. Y le dijo, Pedro, a partir de hoy, le dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador, de labios impuros. Y el Señor lo miró y le dijo, a partir de hoy ya no vas a ser más pescador, vas a ser pescador de hombres. Le dio un llamado, le hizo un llamado, le concedió un ministerio, ganar almas. Le hizo un llamado, le concedió un ministerio, ganar almas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el tiempo, tuvo luchas, tuvo dificultades.
¿Quién hizo que reviviera su llamado y su primera experiencia con el Señor? El mismo Señor. En su paciencia, soportando, esperando que se manifestara lo que había en su corazón para luego reafirmarlo, confirmarlo y enviarlo a hacer la obra. Ese es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Mas cuando Jesús le dice a Tomás, bienaventurado el que cree sin ver, no estaba hablando de la incredulidad de Tomás, sino estaba hablando del tiempo el cual hoy estamos viviendo. En este tiempo, para creernos, nosotros no necesitamos ver. ¿O usted tuvo alguna visión, tuvo alguna aparición como la que tuvieron los discípulos? Ninguno la tuvimos. O no digo que ninguno la haya tenido en el mundo, porque no puedo limitarle a Dios en su manera en que obra, pero en su mayoría las personas que forman parte de la iglesia van formando parte de la iglesia y creciendo en la iglesia y edificándose en la iglesia por medio de ¿qué? Por medio de lo que van escuchando, por medio de lo que van recibiendo a través de la enseñanza de la palabra de Dios cuando la Biblia es abierta y la Escritura es expuesta para testimonio de los hermanos. Por eso Pablo no los encomendó a las visiones, sino que los encomendó a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con los santificados. Este ya es otro tiempo. No idealice a Dios ni busque que Dios conceda capricho. Reciba con sencillez lo que Dios está administrando y suministrando en este tiempo y va a ir yendo de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has traído en este tiempo en el cual, Señor, tu palabra manifiesta que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque no necesitamos ver para creer, pero no porque seamos alguien en particular o más destacados que Tomás, o más destacados que Pedro, o que los discípulos que estaban amedrentados, sino porque nos trajiste en este tiempo en el cual es el Espíritu Santo el que está trayendo el testimonio de tu verdad a nuestros corazones y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos, Señor, porque nos has traído en este tiempo del cual tu palabra da testimonio de que somos mucho más dichosos, Señor. Y gracias te damos porque velas por nuestra alma, cuidándonos y suministrando y administrando tu gracia conforme a nuestras necesidades, para ir llevándonos en victoria, en gloria y en poder, para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre, Cristo amado. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermano querido. Vamos a estar de pie, hermana querida. Vamos a irrumpir en alabanza. Vamos a irrumpir en júbilo en nuestros corazones, alabando y glorificando a aquel que vive. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas,
Sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,